Si te interesa o si quieres aprender a pescar con señuelos artificiales, hoy yo voy a estar regalándote esta masterclass o este tutorial o este curso de cómo aprender a pescar con señuelos artificiales, principalmente con la técnica de spinning y principalmente para agua salada o en el mar. ¿Por qué especifico así? Porque hay otras opciones, hay otras formas de pescar con señuelos artificiales y yo solamente me voy a centrar desde el inicio en esta parte que es de agua salada y de pesca con spinning, porque tenemos otras variedades como puede ser pescar en agua dulce, que se utilizan muchísimos señuelos orientados todos a la pesca de black bass principalmente, y son señuelos muy similares pero que hacen otra función y llevan otra estrategia de pesca. Gracias por estar ahí. Si te interesa el contenido y quieres aprender, te garantizo que vas a tener captura. No te garantizo un 100% de capturas, pero sí te garantizo que vas a tener capturas y que vas a mejorar tus capturas. Si estás empezando desde cero, este es un gran curso para iniciarse. Y si ya estás pescando y no tienes buenos resultados, pues bueno, atento, porque también voy a dar muchos tips y muchas recomendaciones de cómo pescar con señuelos, que es el objetivo de este video. Me lo han pedido muchísimo y hoy hemos llegado a ese día. Hoy voy a compartir con ustedes cómo pescar con señuelos desde mi punto de vista, desde mi experiencia y orientado, como ya les dije, hacia la pesca de agua salada. Se pueden hacer adaptaciones hacia otras pescas, puedes adaptarte al material que tengas y puedes adaptarte a tus condiciones. Yo voy a dar una clase para que más o menos conozcan todo lo que va de este tema y todo lo que yo he aprendido. Una cosa de pescar con señuelos a spinning muy importante, y creo que en todas las técnicas es muy importante para aquellos que no saben, es saber qué tipos de señuelos hay y cuáles son los tipos de señuelos que podemos usar. ¿Por qué? Porque solamente mucha gente me han dicho o creen que este señuelo en específico es el único señuelo artificial que hay, que es el más común, uno de los primeros señuelos que se utilizó para pescar, los Rapala. En este caso es un Rapala. Quiero especificar bien eso porque se le dicen Rapala a casi todos estos señuelos que tienen babero, a los minnow que pescan media agua, y realmente Rapala es la marca. Rapala no es el señuelo, porque te puedes topar del mismo tipo de señuelo de diferentes marcas, y vale aclarar esto. Empezamos por ahí. Existe una variedad grande de señuelos, de pesca con señuelos. Yo les voy a estar mostrando principalmente 5 tipos de señuelos que tienen muchísimas variedades y muchísimas adaptaciones a la hora de pescar. Señuelos que van desde la superficie del agua hasta el fondo, y señuelos que pueden ser versátiles, que pescan en superficie, en media agua y en el fondo. Por lo tanto, he hecho una selección, como pueden ver aquí en la mesa, de varios señuelos y varios arreglos con estos señuelos, porque no solamente con un solo señuelo puedes pescar de una sola manera, lo puedes utilizar para pescar de diferentes maneras. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a empezar por lo primero, los tipos de señuelos. Voy a empezar con ustedes desde la superficie del agua. Señuelos que se llaman paseantes o señuelos superficiales o señuelos popper. A ver, ¿en qué consiste esto? En la superficie del agua vamos a utilizar estos dos tipos de señuelos. ¿Por qué? Son señuelos top water, señuelos que trabajan arriba del agua, por eso se le dice superficiales, que no se hunden, que son flotantes. Principalmente señuelos así de este tipo, señuelos que no tienen babero, señuelos que flotan, señuelos que son redondos. Este señuelo es considerado un paseante superficial o un walking the dog para los que no lo conocen. Y señuelos estilo popper, que son este tipo de señuelos que tienen esta boquita, que es lo que lo hace que se llame popper, porque él va trabajando de esta manera a medida que usted le va dando tirones y va escupiendo agua o va botando agua, y eso hace que llame la atención al pez. Este señuelo popper y estos señuelos paseantes superficiales, hay mucha variedad. Como pueden ver, tengo aquí diferentes tamaños. Vean este que es pequeñín, un popper más pequeño, y vean este otro paseante más pequeño, que eso es otra cosa muy importante de los señuelos que luego vamos a topar. No te me desesperes. En la superficie del agua principalmente podemos trabajar estos dos tipos de señuelos, y ya inmediatamente debajo de la superficie del agua
vamos a trabajar los señuelos paseantes hundidos o señuelos hundidos o twitch bait o stick bait, dependiendo del tipo de señuelo. Aquí yo tengo un señuelo paseante hundido que trabaja por debajo de la superficie del agua, pero que no profundiza mucho. Es un señuelo que no baja mucho, trabaja ahí como a 20 centímetros de la superficie del agua, 15 centímetros, dependiendo de la rapidez, dependiendo de la consistencia del señuelo, la densidad del señuelo, que esto lo vamos a especificar también aquí. Los señuelos tienen sus densidades, los señuelos flotan, los señuelos se quedan suspendidos en una base del agua y los señuelos se hunden. Entonces todas estas denominaciones hacen una forma y una característica de trabajar con los señuelos. Ya tratamos los señuelos de la superficie. Ahora vamos a tratar con señuelos de media agua o señuelos que trabajan directamente en esta media profundidad, para llamarlo así, que son los señuelos minnow, que tienen unas características que también los diferencian, que son este babero que está aquí, principalmente esa paletita que tienen adelante, y este es considerado un señuelo minnow o un señuelo jerkbait, dependiendo de donde lo vean. Vean ustedes, este tiene una paletita mucho más pequeña, pero también la tiene, es un señuelo minnow. ¿Cuáles son sus diferencias? Ahí vamos a entrar en estos temas. Señuelo minnow. Estos señuelos que le acabo de enseñar son los señuelos minnow que vamos a ver en lo que es pesca de media profundidad. No confundirse, porque hay más señuelos que tienen paletita como este, pero que ya no son para este estilo de pesca que vamos a hacer. Principalmente este señuelo que estoy sosteniendo en la mano tiene paletita, baja y trabaja en profundidades medias, pero es para pesca de agua dulce. Esto es considerado otro tipo de señuelo. Ya no es igual que este, ya no es alargado como este, ya no es la misma forma y no se utiliza donde mismo. Hay confusión sobre eso también. Y también tenemos otro tipo de señuelo con paleta, como este que tengo aquí, que es un señuelo bien paletón, que se utiliza en otro estilo de pesca, principalmente lo que es pesca de trolling o pesca de arrastre en una embarcación o en algo que te puedas mover. Y es un señuelo que también tiene su función, que también es alargado, pero la diferencia principal es el babero. Vean ustedes este babero y vean ustedes este babero. Dependiendo de las medidas y de los tamaños que tenga el babero, o sea la paletita, vamos a ver diferentes profundidades o diferentes movimientos en estos señuelos. Después al final voy a hacer un resumen breve de cómo básicamente mover cada tipo de señuelo. Ahora yo le estoy presentando los señuelos, recuerden, ya más o menos le he presentado los señuelos superficiales, los señuelos media agua, y entonces vamos a otra gama de señuelos que para mí son muy importantes, son muy versátiles, que son los jig y las cabezas plomadas con vinilos o señuelos blandos con cabezas plomadas, que también se pueden utilizar sin plomar, también se pueden utilizar sin cabezas plomadas. Pero bueno, vamos a resumir aquí, porque si no esta clase tomaría alrededor de, no sé, quizás 4 o 5 horas, y no quiero hacerla tan larga, quiero hacerla que se entienda bien y que se aproveche bien. Aquí tenemos, como pueden ver, un señuelo jig. Este es el llamado jig, se utiliza para pescar desde embarcación y se utilizan para pescar desde orilla. Una selección que traigo aquí es principalmente para pesca de orilla, los puedes utilizar también de embarcación. ¿Cuál es su principal función? Bajar hasta el fondo. Son muy pesados, son sumamente densos, hechos principalmente de plomo, de tungsteno o otras aleaciones que van directamente a influir en lo que es el peso del señuelo. Aquí tenemos dos variedades, unos alargados que son un poco más rápidos a la hora de bajar, y tenemos unos más redondeados tipo hoja y regordetes, que son señuelos que van a bajar muy lento o más lento y van a hacer un movimiento en su caída un poco más pronunciado. Tenemos diferentes tamaños, diferentes pesos y diferentes formas de hacer estos arreglos. Por ejemplo, este tiene un anzuelito simple arriba que se le llama acid hook y tiene un anzuelo triple atrás y una cucharilla. Eso todo es para llamar la atención y tratar de garantizar capturas. Vean ustedes, este trae un acid y puede traer un triple o no puede traerlo, o puede traer el simple y no puede traer el sencillo, así en combinaciones dependiendo
de cómo se vaya a utilizar. Vean ustedes. Principal objetivo de estos señuelos es pescar a fondo, pero con ellos podemos pescar en media agua y podemos pescar en superficie. Como ya les decía al inicio, son señuelos bastante versátiles, bastante útiles y bastante usados en lo que es la pesca spinning con señuelos artificiales. Señuelos que nos permiten tener capturas prácticamente desde arriba hasta abajo en la columna de agua y que por eso es que son muy útiles. Ese es el llamado jig. Entonces ahora vamos a pasar a los señuelos vinilos o señuelos con cabeza plomada. Vean ustedes, esto es un vinilo y esta es la cabeza plomada. Vean ustedes, este es el anzuelo con cabeza de plomo o que tiene un peso. Vean ustedes, este es un ejemplo. Hay diferentes formas y diferentes variedades de señuelos en las que podemos ver diferentes cabezas y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque unas hacen una función, como por ejemplo esta cabeza que está aquí, que es estilo triangular. Esta tiene una función en específico que es un movimiento, se va a los costados, arriba y abajo. Esta tiene un movimiento en específico que va a caer normalmente desde arriba hacia abajo dependiendo del movimiento, y así sucesivamente. Cada señuelo tiene, cada cabeza tiene una función en específico y cada anzuelo tiene una función específica. Vean ustedes este otro arreglo con un poquito de peso solamente en la parte baja, está plomado también, tiene peso, pero ya no tiene una cabeza. Es otro arreglo de los vinilos. Los vinilos para mí son, en conjunto con los señuelos jig, uno de los señuelos más versátiles. Ahí tenemos movimiento, ahí tenemos colores que influyen muchísimo a la hora de pescar con los señuelos. Hay que informarse bien. Yo tengo otros videos en el canal de cómo seleccionar los señuelos, lo puedo dejar por ahí para que ustedes lo vean. Yo solamente les voy a enseñar en este video cómo pescar con los señuelos. Primeramente le estoy dando una introducción, recuerden, de cuáles son los tipos de señuelos, y le voy a estar dejando otras recomendaciones en el canal, que ahí están, de algo relacionado con estos temas que estamos hablando. Bien, ya conocimos los tipos de señuelos, terminando con los vinilos. Vean ustedes qué vinilito este más pequeño, y ahí tenemos una selección principal de lo que son señuelos artificiales. Pueden haber muchos otros señuelos artificiales. Yo pienso que si usted va a empezar, debería considerar estos 5 tipos de señuelos para que pueda tener captura, y las va a tener. Ahora, ¿cómo utilizar todos estos señuelos? Vamos a pasar al otro tema. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de pescar con señuelos artificiales es el tipo de señuelo que vamos a usar, que ya los vimos, y el peso del señuelo que vamos a usar, porque dependiendo del peso del señuelo vamos a utilizar un equipo relacionado con este peso, y vamos a tener una distancia que vamos a poder lanzar según el peso del señuelo. Vamos a tener factores que nos van a influir como el viento, la profundidad y la distancia a la hora de lanzar con los señuelos, y eso va dependiendo del peso y dependiendo de la forma en sí del señuelo. Un señuelo que se lanza muy lejos es un señuelo como este, un jig. Esto es un proyectil, es un señuelo que gana muchísimo lance, que era una de las características de los jig que se me había olvidado ahorita decirle. Y un señuelo que no se lanza muy lejos, que da un poco más de aparataje a la hora de lanzar, vendría siendo un señuelo más denso. Un ejemplo que le pongo, algo así como un minnow. Tiene que tener muy buenas características para que se lance tan lejos o más lejos que un jig. Otra de las cosas que influye mucho con respecto al peso del señuelo es el equipo que vamos a utilizar. Y todo va a depender siempre de la pesca con señuelos de dos cosas muy importantes: qué señuelo yo quiero usar o qué pez yo quiero capturar. ¿Cómo va relacionado esto? Hay veces que tú dices, bueno, yo quiero pescar con señuelos paseantes hundidos o los twitch bait, y qué puedo capturar con ellos, ¿no? Entonces ahí iríamos a investigar qué tipo de capturas podríamos tener con este tipo de señuelo. Pero también está la otra parte, donde yo el pez que quiero capturar, un ejemplo que les pongo es el pargo. Yo tengo que saber y tengo que investigar cuál es el mejor señuelo o cuáles son los señuelos que le gustan al pargo. Y entonces ahí yo escogería una selección de señuelos para ir a pescar esa especie. Porque esto es una cosa que nos confunde mucho y creemos y nos frustra a veces cuando estamos empezando o cuando no sabemos.
y creemos que con un señuelo podemos capturar de todo y podemos pescar donde quiera. Entonces es algo que tendemos a cometer errores en cuanto a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo con señuelos jig, así como este, no pescaría en zonas bajas. Yo lo dejaría para zonas donde tengo profundidad, donde no tengo ramas, donde no tengo piedras, donde sé que no voy a perder el señuelo, porque ese señuelo va directamente al fondo y si no lo traigo rápidamente se podría quedar en alguna estructura y perdería el señuelo. ¿Dónde usar los señuelos? Para eso es esta gran selección, para eso es esta variedad. Y volvemos a lo del peso y a lo de las características y a la forma de los señuelos. Yo sé que si yo voy a pescar a profundidades, yo puedo usar señuelos que bajen al fondo, como los minnow y los jig, o señuelos de paleta que bajen bastante según la profundidad en que tengamos. Porque si yo voy a pescar en profundidad, no creo que vaya a usar señuelos superficiales, que ahí es donde se diferencia el uso de cada señuelo. Y si yo voy a pescar en superficie, no creo que vaya a usar señuelos minnow que bajen, que ya no van a trabajar por encima de la superficie del agua o cerca de la superficie del agua. Son características que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es la pesca con señuelos, señores. Otra de las cosas relacionadas con el peso. Vean ustedes, les voy a poner un ejemplo sencillo. Esto es un popper bien pequeñito, bien pequeñito, bien pequeñito. Y este es un popper más grande, ¿verdad? Ya este tiene mucho más peso, es mucho más grande y es mucho más señuelo. Otro ejemplo que le voy a poner, vean ustedes. Aquí tengo dos paseantes. Uno, vean este tamaño y vean el tamaño del otro. Espero que se vea bien. Son dos señuelos iguales que hacen la misma función, pero el peso de uno y el tamaño de uno es mucho más grande que el otro. ¿En qué nos influye eso? A la hora de nosotros usar el equipo para lanzar este señuelo. Por ejemplo, el peso. Este sería un señuelo de aproximadamente 30 gramos y esto es un señuelo de aproximadamente 6, 7 gramos, 5 gramos está por ahí. Al igual que este Pugachev Cobra, es un señuelito bien ligero y que yo no usaría, ahí va la cosa, que yo no usaría un señuelito pequeño con un equipo de mucha potencia. Me refiero a mucha potencia que ya me lance más de 30, 40 gramos mínimo y que llegue hasta 100 gramos. Yo no usaría con ese equipo tan grande un señuelo tan pequeño porque ahí ya se desbalancea el equipo en cuanto a lo que es potencia. Ya tendría una línea más gruesa, ya tendría un equipo mucho más pesado y perdería un poco la sensibilidad y las características de lance del equipo respecto a un señuelo más grande. A ver si no me enredo mucho. Cuando yo voy a lanzar un señuelo, yo tengo que considerar sí o sí el peso del señuelo y tengo que considerar sí o sí el rango de peso que lanza mi caña y que lanza mi equipo. Si yo tengo un equipo que lanza entre 1 y 10 gramos, yo no voy a utilizar señuelos de más de 10 gramos. En alguna ocasión puede ser que sí. En la pesca no hay nada absoluto, en la pesca no hay nada escrito. Todo esto es lo que yo he aprendido y lo que yo he podido experimentar en todo este tiempo. No voy a lanzar señuelos de más de 10 gramos. Voy a utilizar señuelos que estén en ese rango, que pesen entre 1 y 10 gramos. Esto es relacionado solamente con el peso. Si ya yo voy a utilizar señuelos de más de 15 gramos, ya yo tengo que tener una caña que me lance un promedio entre 10 y 20 gramos. Si yo voy a lanzar 40 gramos de señuelo, yo voy a utilizar una caña que me lance aproximadamente entre 20 y 60 gramos y así sucesivamente. El peso del señuelo tiene que estar en correspondencia con el peso del lance de la caña. En algunas cañas, en alguna nomenclatura viene como casting weight, CW, por sus iniciales en inglés, pero es nada más que el peso de lance de la caña de señuelos, que no es lo mismo que otras características que manejan las cañas. También por ahí yo le dejé cómo interpretar todos los numeritos estos que traen las cañas y cómo saber a la hora de elegir una caña cuál caña es la que yo voy a utilizar. Todos estos videos están resumidos ya y en lo que es el canal y en otro formato de video mucho más corto, que es un poco más fácil de entender. Les garantizo que si los usan bien
y van teniendo en cuenta todas estas características, van a mejorar y van a tener muchas más capturas de los que tenían antes. Y no porque sean señuelos plásticos es más difícil de capturar o es malo, solo es usar el señuelo correcto e interpretar bien, que esto es una de las cosas que me gusta a mí de lo que es la pesca con señuelo. Tienes que ir a buscar el pez, tienes que hacer un movimiento, tienes que usar un señuelo correcto, tienes que ver una zona en específico, una técnica en específico, y eso es lo que lo hace interesante, eso es lo que lo hace bonito, eso es lo que lleva a esa gratificación de tu decir, ay, con este pedazo de plomo, así de este tamaño y con esta forma, tengo tremendas capturas y no necesariamente tengo que ir a comprar a una tienda o a un store cada vez que vaya a pescar. Si lo cuido, lo puedo tener mucho tiempo y me sirve y sigue haciendo la misma función, que es a diferencia de lo que es la carnada natural. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el equipo de pesca que viene relacionado con esto del peso. Hay equipos de pesca que van muy ligeros, como ya les decía ahorita, desde 1 gramo hasta 10 y hasta 100 gramos, 200 gramos en otros estilos de pesca y en este mismo estilo de pesca. Dependiendo del equipo que vayamos a utilizar es el peso que vamos a utilizar. Ahora, cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de pescar con señuelos que se nos hace un poco más fácil. Voy ahí, empezando lo que es línea, caña, carrete y bajo de línea. Todas estas cosas influyen en la pesca con señuelos, señores. Por ejemplo, no es lo mismo lanzar señuelos con una línea de monofilamento que lanzar señuelos con una línea trenzada. Les voy a estar mostrando algunos ejemplos. Aquí tengo en mi mano una línea trenzada, ya esta yo la he usado. Es el llamado sedal, el llamado Bray, tiene varios nombres dependiendo de dónde lo conozcan. Y esto sería una línea monofilamento. En este caso es una sola línea, no tiene tejido, no tiene hebras, no tiene nada. Pero dentro de las líneas de monofilamento hay dos tipos de línea, que está el fluorocarbon y está el nylon normal. Ahora, ¿cómo usamos todo este equipo? Yo siempre les recomiendo y yo siempre les digo que para pescar con señuelos artificiales, para mí es mucho mejor utilizar la línea trenzada como línea principal. ¿Por qué? Porque es una línea bien delgada, bien resistente y con poco peso, que nos permite que a la hora de nosotros lanzar, obtener el lance máximo con este señuelo. Eso influye muchísimo. No es lo mismo si yo lanzara este señuelo con una línea de monofilamento de nylon que si yo lo lanzara con una línea de sedal, una línea trenzada. Este viajaría mucho más lejos con la línea trenzada que con la línea de monofilamento, porque hace menos resistencia a la hora de salir y menos peso. Que hay que adecuar el tamaño de las líneas a el peso de señuelo que estemos utilizando. Por ejemplo, no vamos a utilizar una línea de 40 libras para lanzar un señuelo de 2 gramos o de 3 gramos. Eso sería demasiado peso para el peso del señuelo y entonces sí, lo podríamos lanzar, pero no haríamos el lance correcto. Un lance correcto de un señuelo de 10 gramos, un ejemplo que le voy a poner, estaría en combinación más o menos con el peso de la línea. Entre 10 libras y 4 libras podríamos lanzar un señuelo de 10 gramos dependiendo del área donde vayamos a pescar, dependiendo de los peces que queremos capturar, dependiendo del señuelo que estemos utilizando y dependiendo del equipo con el que estemos utilizando. Pero lo más importante que tengan en cuenta es eso, que en el equipo tiene que haber un equilibrio en cuanto a caña, línea, bajo de línea y carrete, para poder hacer bien el trabajo con estos señuelos. Otro video que también tengo en el canal relacionado con eso. Otra de las cosas en cuanto a la línea. Ya hablamos el porqué de usar el sedal o la línea trenzada para lanzar. Es mucho más eficiente. Entonces, si pusiéramos solamente el sedal, mucha gente lo usa así, pero yo recomiendo usar el bajo de línea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando nos roza el sedal con la piedra o con el peso con algo, se va a cortar rápidamente porque su resistencia a la abrasión es menos que la que tiene este componente, que es el fluorocarbono, este monofilamento. Entonces hacemos un pequeño pedazo, un pequeño corte de línea, que es el que va a estar atado directamente al señuelo o directamente a una grapa. A mí me gusta utilizar los señuelos con grapa porque cambia mucho de señuelo y agiliza un poco más el proceso. Pero bueno,
La función del bajo de línea, yo recomiendo que sea de fluorocarbono. ¿Por qué? Es más invisible que la línea monofilamento de nylon y es mucho más resistente a la abrasión en algunos casos. Y es lo que nos permite ahí en la zona de contacto donde está el pez que haya mucho más resistencia a la línea en cuanto a roces con las piedras, en cuanto a roces con el mismo pez y principalmente orientado a esto, a que cuando roce la línea con algo no se nos quiebre. Entonces ahí usaríamos un nudo para atar lo que sería la línea trenzada o el sedal con el bajo de línea que vendría siendo este monofilamento de fluorocarbono. Yo recomiendo el nudo FG, también por ahí tengo video del nudo FG. Todo esto que yo le estoy hablando aquí es a grandes rasgos todo lo que yo he venido haciendo en el canal, todo lo que yo he venido aportando en el canal de lo que es la pesca con señuelos. Y mucha gente me preguntan, enséñame a pescar con señuelos. No es tan sencillo como venir y decirte, sí, usa esto y usa aquello, pero yo no sé dónde tú te encuentras, yo no sé dónde los peces que tú quieres capturar, yo no sé el equipo que tú tienes, yo no sé el nivel económico que tú tienes para recomendarte calidad o menos o economía. Y entonces esto es a grandes rasgos un cómo utilizarlo, y ya ustedes, como les decía al inicio, se adaptarían a lo que vendría siendo sus condiciones y su forma y su spot de pesca y sus peces a pescar y su equipo, porque es caro y lleva muchísima información. Yo estoy tratando de resumir en este video, vuelvo y repito, esta información. Bien con las líneas, sí o sí usar bajo de línea es muy importante para mí. Y en algunas ocasiones, dependiendo de los peces que vayamos a capturar, usar un bajo de línea de acero o verguilla o líder de acero o un pedazo de metal que viene siendo la misma función de este bajo de línea, de estos bajos de líneas de fluorocarbono, pero en este caso va a ser metal, va a ser mucho más resistente todavía, que se usa principalmente cuando no quieres perder el señuelo o cuando estás capturando especies con dientes como las barracudas, como las sierras, como otros peces que tienen dientes que te pueden cortar fácil el bajo de línea. Entonces en esas ocasiones es decisión muy personal de quien está pescando si poner el líder de acero o no ponerlo. Yo para mí lo disfruto siempre con el líder de monofilamento de fluorocarbono. ¿Por qué? Porque el señuelo pierde mucho menos su movilidad, pierde mucho menos su esencia y lo hace más invisible. Ya cuando le ponemos el líder de acero se va a ver. El señuelo tiende a perder un poco más sus habilidades si está hecho para un movimiento en específico y eso le resta al señuelo en sí. Vuelvo y repito, hay especies que no le interesa si pierde o no pierde, lo de ellos es ir a atacar eso que se mueve, como las sierras, como las barracudas, las picúas, y entonces aprovechamos nosotros ahí, entonces ponemos un líder de acero para no perder el señuelo, pero sí pierde movimiento y está demostrado. Otra cosa en cuanto a los equipos, la caña, como ya le adelanté ahorita, la caña va a estar muy relacionada primeramente con el peso y entonces luego de lo que es el peso, ahí vienen otras características de las cañas como son la acción y la potencia de las cañas. Esto influye a la hora de mover los señuelos e influye a la hora de pescar ciertos tipos de peces y influye también del gusto de la persona que esté pescando, que esté utilizando este tipo de caña. Las acciones y las potencias también está explicado en otros videos por ahí, hay bastante información de eso. Principalmente, ¿qué nos permite hacer? Mover los señuelos y utilizar diferentes movimientos y diferentes técnicas a la hora de mover señuelos. Hay varias formas de mover los señuelos con las cañas. Está normalmente a golpes de sierra, que es donde el señuelo viene haciendo esto, subiendo y bajando. Hay movimiento lineal que se recoge con el carrete a una velocidad sin mover la caña. Está el movimiento de twitch bait, que es el que se le da tirones a la caña, que es el que se le hace rack, 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 y el señuelo va a hacer un movimiento en específico, va a hacer una vuelta en específico y todo eso influye a la hora de mover el señuelo. Uno de los ejemplos que le voy a poner sencillito a la hora de trabajar con un señuelo, con una caña blanda y una caña rígida. A la hora del tacto del señuelo con el pez, en una caña blanda vas a tener mucho más elongación en la caña se va a doblar mucho más
para hacer el hook o clavar el pez, y sin embargo con una caña más rígida es prácticamente automáticamente que usted tire la caña para atrás, ya eso está haciendo la acción que usted quiere. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esto de rapidez, esto de la consistencia en la caña, si es blanda o no es blanda, que es lo que influye acción y potencia en rapidez y en la forma en que se dobla la caña y la rigidez de la caña. Esas tres cosas principalmente tenemos que tener en cuenta. Algún ejemplo que le pondría yo: a mí personalmente no me gusta pescar señuelos plomados o señuelos jig con cañas muy blandas. No me gusta. Me gusta que sea una caña medium o medium heavy o media pesada para mover este tipo de señuelos. Yo me he acostumbrado personalmente a pescar con cañas rápidas o extra rápidas, que son fast o extra fast. ¿Por qué? Porque me gusta ese tacto y esa sensibilidad a la hora de yo sentir en mi señuelo trabajando, porque se siente, se transmite a la caña a través de la línea y se transmite también cualquier contacto a la hora de que el señuelo tenga algún pique o algún roce con alguna estructura, y ya tú sabrás si es pique o es un roce, y entonces eso te permite o cambiar estrategias o hacer el set de hook o hacer la clavada del pez en caso de que sea una picada. Por ejemplo, con un señuelo minnow yo utilizo la caña rápida, el señuelo baja y hay lugares donde tengo profundidades como playa, que no sé, tengo 3-4 metros a una profundidad y de ahí para allá baja más lo que es el suelo de la playa, el fondo, y se hace más profundo. Ya cuando yo siento que el señuelo toca, yo digo, ya lo tengo aquí a 4 pies o a 4 metros de distancia, y lo que hago es que levanto la punta de la caña y el señuelo se levanta. Ya ese tacto rápido, enseguida que yo lo siento ahí, es cuando toco con la playa. Un ejemplo que le pongo, puede haber muchos otros ejemplos. Cuando topo ya ahí que estoy cerquita, que ya hace la subida de lo que es lo más profundo a donde yo me encuentro. Y esas cosas son las que nos permiten trabajar correctamente los señuelos. Las líneas, las acciones de la caña, las potencias. Una de las cosas que influye mucho en lo que es la caña es el largo de la caña a la hora de lanzar. Eso es otra de las características que hay que tener en cuenta. Mientras más larga sea la caña, más lejos nos va a permitir lanzar por la palanca que vamos a hacer a la hora de lanzar. Y mientras más corta sea la caña, mucho más efectiva va a ser a la hora de lo que es darle el movimiento al señuelo y ser más preciso en lo que es a la hora de lanzar. Mientras más larga la caña, vamos a tener menos tacto, menos sensibilidad en lo que es el señuelo y menos precisión. Y mientras más corta, vamos a tener más precisión y un poco más de contacto y y un poco menos de lance. Ahí más o menos eso es relacionado con el largo de las cañas. Otra cosa en cuanto a las cañas es que vamos a utilizar, mi recomendación es caña de spinning, que es la que nos permite botar muchísimo más el señuelo debido al diámetro de sus anillas. Es la que hace que salga mucho más línea debido al tipo de carrete que vamos a usar, y entonces vamos a entrar ahora a ese tipo de carrete. El carrete de spinning o el carrete de bobina frontal, que es el que yo utilizo para este tipo de pesca principalmente en el mar. No es que no se puedan usar otros, pero bueno, este es el que más se ha usado y este es el que más orientado está hacia este tipo de pesca en el mar. ¿Por qué? Principalmente por eso, por la salida de la línea, no vamos a tener ningún problema. En cuanto lancemos el señuelo, no hay que estar controlando un freno, no hay que estar controlando nada. Simple y llanamente es abrir la bobina del carrete. Deja ver si tengo algún carrete por aquí. Tengo algún carrete aquí, muy viejito, lo tengo de reliquia, pero este no sirve de ejemplo. Este es un carrete de spinning, que es el que yo utilizo. A la hora de lanzar tendríamos que abrir esta pieza, sujetar la línea a la caña y hacer el lanzado. Por ahí también hay un video de cómo lanzar con la caña, de cómo yo lo hago, para que ustedes lo tengan en cuenta. Este tipo de carrete, que es el carrete de spinning, es el carrete que yo utilizo para hacer este tipo de pesca. Cuestiones que hay que tener con el carrete. Para pescar con señuelos artificiales hay que tener un equipo equilibrado y todo depende de ello. Como les decía al inicio, si yo voy a lanzar un señuelo de 10 gramos, yo no voy a usar una línea muy pesada, muy resistente. Si yo voy a lanzar un señuelo de 10 gramos, mi caña el máximo debería ser de 10 gramos.
si yo voy a lanzar un señuelo de 10 gramos, mi carrete no debería ser un carrete muy grande, porque la línea que yo le voy a poner no es una línea muy gruesa. Los peces que estoy buscando con señuelos de 10 gramos son relativamente peces pequeños, porque el señuelo que yo estoy utilizando es un señuelo pequeño orientado a especies pequeñas, por así ponerle un corto ejemplo. No necesariamente siempre que pesques con señuelos pequeños vas a tener capturas pequeñas. También puedes tener capturas grandes, pero bueno, ya eso va dependiendo de la zona y de los peces que se encuentren en esa zona y del señuelo que estés utilizando. El carrete debe estar acorde. El carrete viene por tallas y medidas a todo el equipo. Una de las cosas principales que le decía ahorita es esto del equilibrio de la caña, del equilibrio físico del equipo y del equilibrio en potencia del equipo. El equilibrio físico es que no se te vaya ni atrás la caña ni adelante. Eso también lo tengo explicado en otros videos por ahí. Cuando se te va atrás, te está indicando que el peso del carrete es mucho más. Entonces vas a tener mucho más peso en la parte de atrás de la caña. Siempre se mide desde donde se agarra por el mango. Y si se va adelante la caña, se te va muy adelante, es que tienes mucho más peso en la caña y el carrete es mucho más liviano. Esto debe estar acorde más o menos en que se quede en equilibrio. Ese es el equilibrio físico, en que quede la caña paralela al suelo, para que usted pueda decir, por aquí es por donde yo agarro la caña y está equilibrado físicamente. El equilibrio en cuanto a potencia, que es lo otro que venimos relacionando, ya debe, si usted va a usar un señuelo de 10 gramos, que es el ejemplo que le ponía ahorita, usted va a utilizar una línea de 10 libras, un ejemplo que le pongo mínimo. Su carrete debe tener un rango de línea, porque todos lo traen más o menos por ahí. Si vamos a utilizar la línea trenzada, él te va a decir línea trenzada desde 8 libras hasta 15 libras. Ese es un carrete que está acorde con la línea que tú vas a utilizar para lanzar ese señuelo. Entonces ahí vas a tener un señuelo que es más pequeño, un carrete que es más pequeño, que puedes utilizar con este equipo, que es también bien ligero, porque te lanza hasta 10 gramos, y vendría siendo un carrete más o menos entre un carrete 1000, 2500, 1000, 2000 o 2500, dependiendo del peso del carrete, de la fabricación, de los materiales de construcción y todas estas cosas. Eso es muy importante a la hora de trabajar con señuelos, que el equipo esté equilibrado, que el equipo tenga un equilibrio en potencia y un equilibrio en físicamente, para que todo pueda funcionar bien a la hora de nosotros trabajar con los señuelos, que es conocer nuestro escenario de pesca. Ya más o menos hemos venido tocando esto también, ya yo he venido hablando un poco de lo que es el escenario, y hay diferentes tipos de escenarios. Por lo general, cuando se pesca en el mar, absolutizamos y decimos no en el mar, pero el mar tiene muchos escenarios. En el mar puedes pescar desde playa, puedes pescar desde rocas, puedes pescar en una bahía, puedes pescar en un manglar, puedes pescar en estructuras donde haya muelles, donde haya, no sé, construcciones cerca de lo que es la orilla del agua o dentro del agua. En el mar puedes pescar en embarcación, puedes pescar desde orilla, puedes pescar en un kayak, en un bote, en una lancha, puedes pescar mar afuera, puedes pescar cerca de la costa, y tiene muchos escenarios de pesca. Dependiendo de estos escenarios de pesca, es donde vamos a utilizar diferentes tipos de señuelos. Mis recomendaciones son, si queremos ganar más en lance, vamos a utilizar señuelos que se lancen más. ¿Cuáles serían esos señuelos que se lancen más? Como ya les dije ahorita, los jig, este tipo de señuelos que son proyectiles, porque son plomos, son bien pesados, son bien pequeños, y su forma aerodinámica nos permite lanzarlos bien lejos. Eso es en caso de que estemos pescando de orilla y necesitemos lanzar lejos. Ahora hay que tener en cuenta el escenario, porque si estamos lanzando con un jig desde orilla, en una orilla que es baja, principalmente tenemos mucho bajo, el jig no nos va a funcionar muy bien porque tenemos muy poca agua, y el jig es para profundidades, como ya les dije ahorita. Ahí tienen un ejemplo. Pero si utilizamos este tipo de señuelos, señuelos plomados, señuelos con vinilo, o señuelos de goma, o señuelos como quieran llamarlo, este tipo de señuelo funciona muy bien en esos bajos. Ahora, si tenemos en ese bajo hierba o estructuras donde se nos puede enredar el anzuelo de este tipo de señuelo, entonces usaríamos otra técnica, que sería con un señuelo
con el anzuelo tapado, como se usa en la pesca de agua dulce. ¿Para qué? Para que no se nos enrede el anzuelo, para que no se nos quede el señuelo. Son varias formas de utilizar los señuelos según el spot que estemos pescando. Por ejemplo, en el bajo funciona muy bien el señuelo popper o el señuelo topwater o los paseantes, pero también funciona muy bien en altas profundidades cuando nos topamos que los peces están comiendo arriba. Ahí cuando vemos que los peces están comiendo arriba podemos utilizar todos estos señuelos de superficie y es en ese momento donde vamos a decidir poner o un paseante o un popper o un paseante hundido, que son los que principalmente trabajan en este escenario cuando tenemos peces comiendo en la superficie o cuando estamos pescando en zonas bajas que el pez está cerca de la superficie. Ahí podemos utilizar este tipo de señuelos. Ya cuando nos vamos a escenarios de más profundidades o que tenemos profundidades medias o tenemos estructura, ahí ya podemos utilizar los señuelos minnow, estos con babero que bajan bastante, y podemos utilizar los señuelos jig o los señuelos plomados, que son muy versátiles. Los podemos utilizar también cuando hay poca profundidad y cuando tenemos mucha profundidad. Otra de las cosas que nos afecta muchísimo a la hora de pescar con el viento en cuanto a los escenarios, otra de las cosas que nos afecta mucho a la hora de pescar con los señuelos en los diferentes escenarios, tipos de spot que tengamos, es el viento. Hay veces que pescamos con el viento a favor y hay veces que pescamos con el viento en contra. Cuando tenemos mucho viento en contra, podemos utilizar señuelos que nos permitan lanzar bien en contra del viento, que no nos caiga ahí mismo el señuelo, ya sea o por su peso o por su forma. Señuelos que van a lanzar siempre bien contra el viento, los jig, por su forma alargada en forma de bala y el peso, y señuelos que cuando van a salir muy bien. Sin embargo, estos señuelos, los paseantes superficiales, cuando hay mucho viento, no funcionan muy bien. ¿Por qué? Dos cosas. Principalmente, pesan poco porque son señuelos que su densidad está construida para flotar en el agua, van a pesar poco. Entonces son voluminosos que hacen mucha resistencia al aire y no van a salir muy bien. Y otra de las cosas asociadas con el aire es el oleaje. Casi siempre que tenemos mucho aire de frente, vamos a tener oleaje dependiendo del lugar donde estemos pescando. Cuando tenemos ese oleaje y ese aire, tenemos que lanzar señuelos que bajen y que se agarren cuando tú lo traes, que hagan resistencia, porque si no la línea se te va a hacer un arco y no vamos a sentir muy bien la picada de los peces. O porque si no, va a venir por encima del agua y como hay ola, no va a hacer la función que tiene que hacer. ¿Ahí qué señuelos usaríamos? Usaríamos señuelos minnow con baberos grandes, que permita que se agarre bien al agua. Vamos a utilizar señuelos con jig, señuelos plomados o señuelos vinilos que van a bajar y hay que traerlos lentos para que vengan trabajando por debajo de este oleaje y que a la hora de lanzarlo se puedan lanzar bien debido a sus características, por el peso y por la función que hacen a la hora de pescar. Esto en cuanto a los escenarios de profundidad, en cuanto a los escenarios desde costa o de orilla o de la ubicación, el aire, el oleaje. Se me puede quedar alguna otra cosa más respecto al escenario, pero bueno, es por lo general esta es la función. Ahora vamos a pasar a otro punto de pescar con señuelos, que serían los peces que vamos a capturar. Esto también influye a la hora de pescar con señuelos, señores. ¿Por qué? Porque hay especies de peces que sencilla y llanamente no pican con señuelo, y hay especies de peces que pican con señuelo, pero no con todos los señuelos. Hay especies de peces que habitan en un lugar donde no llega el señuelo que nosotros podríamos escoger, y entonces estaríamos utilizando incorrectamente un señuelo. Ahí vamos. Peces de las profundidades. ¿Cómo llegamos a las profundidades? Con señuelos jig, como ya ustedes pueden ver. Ahí es todo usando la lógica y usando más o menos el tipo de señuelo y para qué está construido ese señuelo. Si vamos a pescar en profundidades, los mejores señuelos que vamos a utilizar son estos, los vinilos plomados o los jig en sí, porque este señuelo nunca bajaría a la profundidad a menos que le amarremos un plomo y él baje, pero ya no estaría correctamente o no sería correctamente la utilización de ese señuelo. Entonces, si vamos a pescar en superficie, peces que comen arriba, como los peces pelágicos o otros tipos de peces que comen arriba en superficie,
podemos utilizar este tipo de señuelos, poppers, paseantes hundidos, podemos utilizar los twitch bait, podemos utilizar los stick bait, podemos utilizar los señuelos jig en recogidas rápidas con la caña arriba, que vengan haciendo el skipping lures, que es como se llama cuando traes el señuelo rápido por la superficie del agua, que es como la carnada que va escapando, así se le llama esa técnica. Y entonces es otra forma de trabajar los señuelos según los peces, ubicando los peces en donde se encuentran, y entonces utilizaríamos el señuelo. Otra de las cosas es teniendo en cuenta la especie de pez que queremos capturar. Por ejemplo, sabemos por experiencia propia que hay especies que les gusta más un tipo de señuelo que otros, y hay especies que les gusta más un color en específico que otro, y hay especies que les gusta más un tamaño de señuelo que otro. Todo va dependiendo de qué, de la especie en sí, todo va dependiendo de la carnada natural, o sea, de la alimentación natural que tenga ese pez que tú quieres pescar, porque vamos a tener claro, el 95-97% del uso de los señuelos va destinado, que por eso es que se llama pesca spinning, es a pescar aquellos depredadores, son peces depredadores que nosotros vamos a engañar imitando una carnada que ellos comen o algo que les llame la atención y ataquen, ya sea tanto por alimentación, por defender su zona, por territorialidad, o por simple y llanamente curiosidad, que le llama la atención y ellos van a probar con su boca, y ahí por ahí se muere el pez por la boca. Así que esto es una de las principales cosas de los señuelos, ir a pescar peces depredadores. Entonces tendremos que ver qué tipo de pez es el que estamos qué tipo de pez es el que vamos a capturar y qué es lo que está comiendo ese pez en específico. Me refiero a la carnada que está en una época del año o a lo que ellos están habitualmente acostumbrados a comer. Un ejemplo que le pongo: peces que están habituados a pescar, a comer con carnada estilo camarón, señuelos que se nos asemejan al camarón. Por ejemplo, tenemos este aquí, que es un señuelo de Yo-Zuri, es un minnow, que es prácticamente un camaroncito con forma de camarón, pero tenemos muchos otros señuelos más con forma de camarón. Ahora tenemos que ver si podemos usar este minnow en la zona donde estemos, el equipo que tengamos y los peces que vayamos a capturar. Una variante sería un señuelo vinilo, así como este, pero con forma de camarón, que lo tengo, pero ahora mismo no sé dónde está. Tengo muchísimos señuelos. Ven aquí, muchas cajas con señuelos, y por acá también, y por allá también. Y la verdad es que se me pasó el señuelo vinilo con un camarón. Pero bueno, sería este mismo señuelo, pero en vez de con una cola tipo paddle, tipo chat, así como esta, sería un señuelo camarón, que se utiliza muchísimo para pescar con cabezas plomadas, y se le da muy bien el movimiento y funciona. Entonces ya sabemos que este pez que vamos a capturar le gusta el camarón, y ponemos un señuelo en forma de camarón y hacemos un movimiento a ese señuelo imitando al camarón. El camarón hace esto y huye así hacia atrás. Así tendríamos que mover nosotros ese señuelo tipo de camarón para poder imitar bien la carnada natural y hacer correctamente el movimiento del señuelo, que ya de esto hablamos ahorita, cómo hacer los movimientos y el equipo correcto para hacer los movimientos. Otra de las cosas, señuelos tipo sardina, que vendrían siendo estos. Esto es una sardinita o un pequeño pececito carnada que se asemeja muchísimo a lo que hay casi siempre en todas las playas, ya, llámese como sean, caballita, llámese jurelita, anjovita, sardinita, que es principalmente pez pasto, pez carnada. Ya ahí vendríamos deviniendo el color del agua donde tú estés, el color de la sardina donde tú estés, el color de esos peces que comen los peces depredadores que nosotros queremos ir a capturar. Y entonces adaptamos el color de nuestro señuelo a esos peces que queremos capturar, a ese depredador que queremos capturar. Por ejemplo, a los robalos está visto y comprobado que le encanta este color hueso, ese tipo de color, y les gusta muchísimo señuelos vinilos, vinilos plomados, les gusta muchísimo
Señuelos en superficie como ese que le acabo de enseñar. Les gusta muchísimo señuelos mino y comen una variedad porque son bien comelones, pero tienen la especificación de que les gusta un color en específico dependiendo del hábitat donde se encuentren, dependiendo del lugar donde se encuentren, porque no siempre el color del agua y las estructuras van a ser las mismas donde quiera. Entonces ahí tendríamos que adaptar el señuelo correcto para tratar de capturar el robalo, para tratar de capturar el pargo, para tratar de capturar la barracuda, la sierra, los jack, la jiguagua, el jurel, la cojinúa, todo este tipo de peces que con el tiempo hemos ido descubriendo y han ido saliendo nuevas modalidades de señuelo y nuevos estilos de trabajar estos señuelos y nuevas formas. Por eso es que hay tanta variedad, por eso es que hay tantas formas de hacerlo y es tan grande el diapasón, es tan grande el abanico a la hora de pescar con señuelo, y por eso es que es tan rica esta pesca, porque se adapta muchísimo. Solo tenemos que nosotros como pescador tener este nivel, tener este conocimiento, tener esta experiencia a la hora de pescar con señuelos. Una cosa que yo les recomiendo muchísimo, si estás empezando, es la práctica hacia el monje. Mientras más practiques, más vas a tener el dominio del señuelo, más vas a tener el movimiento del señuelo, más vas a conocer las áreas de pesca, más vas a conocer los peces que estás pescando. Siempre pregunta. La peor pregunta que se hace es la que no se hace. La peor pregunta es la que no se hace, señores. Si ahora yo tengo una duda o yo soy nuevo en un área, es preguntar, es ir a ver quiénes son los que están pescando en esta área. No pescan con señuelo y yo quiero pescar con señuelo, entonces voy a buscar los pescadores que hay en la zona. Bueno, ¿qué es la carnada que tú utilizas? No, yo aquí utilizo sardina. Pues ya entonces yo busco señuelo con color tipo sardina y más o menos todas estas cosas, y le pregunto, oye, ¿qué profundidad hay aquí? Oye, ¿cuál es más o menos la época del año en la que se captura este tipo de pez? ¿Cuáles son los peces que hay en esta área? ¿Cuáles son los depredadores? Hay que hacer una pequeña investigación para nosotros adaptar nuestro señuelo o nuestra pesca con señuelo a toda esta variedad, toda esta amplia gama de señuelos y de equipos a utilizar, que son cosas que a veces utilizamos incorrectamente, o en el lugar, o en el señuelo, o en la especie que queremos capturar, o muchos de estos factores que hemos venido hablando. Otra de las cosas a la hora de pescar con señuelos es el estilo de pesca, que viene muy relacionado con los equipos y con los señuelos. Por ejemplo, hay señuelos que son, ya esto es un poco más a grandes rasgos, pero para que no se confundan. Cuando les dicen que vamos a pescar en embarcación y vamos a hacer jig desde embarcación, el estilo de pesca ahí desde embarcación es muy vertical, es dejando caer a fondo el señuelo, el jig, y el movimiento ya no sería de frente, ya sería vertical, ya no sería horizontal. Entonces ya el movimiento de este señuelo va a ser hacia arriba y hacia abajo. Eso es una de las técnicas que tenemos a la hora de pescar con señuelo. Si vamos a pescar en embarcación y nos vamos a mover, podemos utilizar señuelos que vayan haciendo trolling o haciendo este tipo de pesca de arrastres de curricán, que pueden ser señuelos mino con baberos grandes para que se agarren bien a la superficie, o dependiendo de la velocidad en la que nos movamos. Eso es otro estilo de pesca. Podemos tener otro estilo de pesca que es el señuelo, el estilo de pesca con casting o con otro tipo de carrete, que es este carrete convencional, que podemos hacer tipo arrastre, podemos tener tipo profundidades, y se adaptan muchísimo, pero principalmente esta pesca, este tipo de señuelos que yo le estoy dando, que es con carrete de spinning, con caña de spinning, se puede mover todo este tipo de señuelos que le estoy dando. Incluso puedes ir a trolear, puedes ir a hacer jigging con una caña de spinning. Ahora tendrías que cuidarla muy bien y saber que el equipo que estás utilizando no es para eso específicamente, pero sí se puede utilizar. Puedes ir a pescar desde playa, puedes ir a pescar desde rocas, puedes ir a pescar desde orilla. Solo tienes que usar la técnica correcta a la pesca que te estás adaptando, porque a veces pasa que nos vamos con una caña de spinning y nos queremos ir a hacer pesca, no sé, pesca superficial allá en el medio del mar. Sí, puede ser que te funcione, puede ser que los peces están comiendo allá en el medio del mar
a superficie y traes tu equipo de spinning y logras la captura. Pero si ya vas a utilizar otro tipo de señuelos, ya se te hace un poco más difícil, que en esto influye muchísimo también el largo de las cañas. Por ejemplo, desde embarcación no necesitas lanzar o tener lances muy lejos, porque si estás en una embarcación puedes lanzar y puedes moverte con la embarcación, pero desde costa sí, a veces necesitamos lanzar lejos y entonces ya el largo de la caña sería más larga. Si estamos pescando en un kayak, la caña no sería muy larga, porque entonces el medio en que nos estamos desenvolviendo ya se hace un poco engorroso tener cañas largas. Si estamos pescando en un manglar o tenemos estructura cerca, la caña larga nos va a estorbar un poco. Ya pescaríamos con cañas más cortas, más precisas, para ubicar el señuelo donde queremos que caiga. Todas estas cosas dependiendo y hay que adaptar al estilo en el cual estés pescando, al área, a los peces, al señuelo, a todo. Y todo va relacionado, todo es un conjunto que te permite a ti utilizar correctamente los señuelos y tener eficiencia a la hora de pescar con señuelos. Influye muchísimo en todas las regiones del mundo, influye muchísimo dependiendo de las especies que tenga. Si es donde hay más frío, si es donde hay más calor, si es donde hay más profundidades, corrientes, aguas estancadas, todo depende, y a todo se pueden adaptar los señuelos, que ya esto es más o menos haciendo tipo resumen. Lo que hay que utilizar es el señuelo correcto, señores. También tenemos otros accesorios que podemos utilizar en la pesca de spinning para poder hacer un poco más llevadera y para poder hacer un poco más eficiente nuestra pesca y disfrutarla un poco más. Accesorios que podemos traer cuando vamos a pescar spinning, principalmente nuestra caja con señuelos, cajitas dependiendo ya del tamaño que usted quiera mover. Yo tengo cajas pequeñas y cajas grandes. Utilizo las cajas pequeñas, por ejemplo estas, cuando me voy a pescar desde orilla. No me llevo las cajas grandes como estas. Vean ustedes, tenemos diferencia. Porque cuando me voy a pescar de orilla, me voy casi siempre con equipo ligero y me voy con una caña o con un equipo y no me llevo muchos señuelos. Pero ya cuando me voy en el kayak, ya me llevo más equipo, me llevo más señuelos. Entonces, las cajas, y dependiendo del tamaño de los señuelos, porque no veo que yo utilice una caja de señuelos pequeñitos para echar todos los señuelos grandes. Yo utilizo los señuelos grandes en cajas grandes y los señuelos pequeñitos en cajas pequeñitas. Pequeños tips. Otra de las cosas muy importantes a la hora de pescar con señuelos son estos dos accesorios. Para mí me han resuelto muchísimo. Ahora están enredados aquí y no quieren salir. Otra de las cosas muy importantes a la hora de pescar con señuelos, estos dos accesorios que tengo aquí, una pinza y una pinza para sacar, para trabajar con los señuelos, y otra pinza o boga, como se le llama, para sujetar los peces, principalmente sujetarlos por la boca sin hacerle mucho daño al pez, mantenerlo vivo en el agua, que no se me escape, y manipularlo a la hora de yo hacer fotos, hacer videos, porque este es mi trabajo. Y a la hora de principalmente esto, manipular con el pez, sacarle el señuelo, ubicarlo, tenerlo vivo en el agua, que no se me vaya. Y la pinza para sacar los señuelos a la hora de sacarle el señuelo al pez, porque este tipo de anzuelo, los tridentes, se encajan muchísimo y a veces se nos hace un poco peligroso sacarle el señuelo al pez porque se está moviendo, y las pinzas, dependiendo del tipo de pinza que usted tenga, es muy útil. Este tipo de pinza que uso yo tiene un piquito. Ese piquito me permite abrir las anillas de los señuelos, utilizar grampa, cortar línea, muchas funciones que están todas en una pinza, que es muy útil. Y otra de las herramientas que deberían traer también es algo con que cortar un anzuelo, una pinza ya bien dura. Yo no la traigo, yo no la uso, por si tenemos algún accidente y se nos entierra o se nos encaja algún anzuelo. Eso es otra de los accesorios que deberíamos traer siempre cuando pescamos con señuelos. Y otra de las cosas que yo he adaptado últimamente a lo que es mi pesca de orilla es esta pequeña riñonera, o en este caso muslera. Aquí yo he hecho las cajas pequeñas de los señuelos y he hecho, como pueden ver, la pinza, la boga.
Pongo también las baterías de mi cámara, pongo también otros accesorios como los paquetitos estos de señuelo, así, los que vienen en blister o en paquetes de plásticos así, que vienen varios, también los pongo ahí. Y pongo las cajas pequeñas de los señuelos, estas cajitas. Y como siempre llevo una o dos cajitas, no es mucho peso. Es algo bien ligero que me permite llevar todo el equipo que necesito y no llevar mucho peso. Porque a veces nos pasamos y llevamos una mochila con 4 o 5 cajas y no utilizamos ni la mitad ni un cuarto de los señuelos que llevamos en todas las cajas. Y debidamente por esto, por el desconocimiento de la zona que vamos a pescar, por el desconocimiento de los señuelos que vamos a utilizar, por desconocimiento y en general nos llevamos todos los señuelos y a veces no usamos nada más que uno, o a veces usamos solamente un tipo de señuelo que son los jig, y por eso es recomendable saber, porque también te evita cargar con todo el material a la hora de ir a pescar. Creo que con todo este conocimiento a lo que es acerca de los señuelos o cómo pescar con señuelos teóricamente, tienes bastante para empezar. Ubícate siempre, mi recomendación es esa, ubícate siempre en la zona que vas a pescar, los peces que quieres capturar, el equipo que vas a utilizar, el señuelo que vas a utilizar. Todo, como les dije al inicio, siempre va a partir del señuelo que quiero utilizar o del pez que quiero capturar. Y a partir de ahí, entonces nosotros ubicamos todo, la zona donde se encuentra ese pez o el señuelo que voy a utilizar en esa zona, el tipo de pesca que quiero hacer, todas esas cosas. Muy a grandes rasgos así. Si tienen preguntas específicas, déjenmelo saber. Algo que se me olvidaba es principalmente cómo trabajar cada señuelo. Principalmente para trabajar los señuelos paseantes a superficiales, son pequeños toques de puntera donde la caña es la que va a hacer principalmente el trabajo, donde el señuelo viene haciendo de un lado al otro, para eso está diseñado. Son pequeños toques de puntera con la punta de la caña hacia abajo. Esa es una de las formas de mover los paseantes. Los twist bait o señuelos paseantes hundidos, principalmente a tirones y recogidas y paradas. Tirones, recogidas y paradas. Las paradas funcionan en todo tipo de movimiento a la hora de pescar con los señuelos. A veces es recogidas constantes, a veces son recogidas con paradas intermitentes, dependiendo del tipo de señuelo. Los poppers principalmente es a tirones, ya sea con paradas o constantemente, o ya sea recogidas constantes, haciendo tipo un tubo de agua que se hace con este tipo de señuelos superficiales. Los minnow, estos señuelos de aquí, estos señuelitos de aquí, se pueden recoger de todas las maneras. Para mí es uno de los señuelos que más fácil es de trabajar y que muchas capturas te pueden dar. Es un señuelo que yo recomendaría a la hora de pescar 100%, no lo dejo de recomendar. El señuelo que puedes traer, recogida lineal sin mover la punta de la caña. Señuelos que puedes traer a tironcitos, ya sea arriba hacia abajo o sea por el costado, con la punta abajo, con la punta arriba, como quieras, dependiendo del señuelo y de las especificaciones en sí del señuelo. Señuelo que puedes trabajar por sus características de flotabilidad, ya sea en superficie, señuelo que va, este señuelo de media agua, pero si es floating, si flota, cuando tú lo pares, él va a subir. Si es suspending, él se va a quedar en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Y si es sinking, o sea que se hunde, él va a bajar cuando tú lo pares en esa bajada. Entonces, ahí se combina características del señuelo con técnica de recogida. Si lo paro, el señuelo va a bajar. Si es sinking, si lo paro, el señuelo se va a quedar en el mismo lugar estático. Y si lo paro, que ese es el suspending, y el señuelo sube a la superficie, es el señuelo floating. Es una de las cualidades que pueden tener los minnow, es una de las cualidades que pueden tener los paseantes hundidos, que funcionan muy bien y aportan mucho a lo que es la pesca con señuelo. No solamente es el señuelo, sino las características del señuelo también, que eso es una de las cosas agregadas que tienen los señuelos, dependiendo de su densidad y para lo que estén fabricados. Espero que se esté entendiendo todo. Espero que si tienen alguna duda lo escriban, señores, y no se queden con la duda. Escriban, pregunten y dejen en los comentarios. Para trabajar los jigs, como ya les dije, hay varias formas. Ya eso se lo dije al inicio, creo.
Lo puedes trabajar en vertical, dándole tirones rápidos o lentos, dependiendo del tipo de jig. Lo puedes trabajar en el short slow jigging, que son estos, trabajándolo a tirones y dejándolo que baje, trabajándolo a tirones y dejándolo que baje. Lo puedes trabajar con dientes de sierra, lo puedes trabajar en forma rápida como skipping lure con la punta arriba de la caña, trayéndolo por la superficie del agua y te va a funcionar muy bien. Los señuelos vinilos o con cabezas plomadas es prácticamente igual que los jigs. Los puedes trabajar en todas las profundidades, dejándolos caer, trayéndolo a tirones, trayéndolo en recogidas constantes, trayéndolo a twitch bait, que es el tirón, trayéndolo por la superficie del agua, recogida rápida con señuelo en la punta de la caña. Que otra de las cosas que influyen en este tipo de recogidas y de forma de trabajar los señuelos son las velocidades de los carretes. Eso no lo topamos ahorita cuando hablamos de los carretes, pero lo vamos a topar ahora. ¿Por qué? Porque hay carretes que recogen más líneas que otras y a la hora de trabajar un señuelo se nos hace muy imprescindible tener en cuenta la rapidez de recogida del carrete o la velocidad de recogida del carrete. Por ejemplo, si vamos a trabajar con señuelos de toques cortos, que serían toquecitos cortos como los paseantes, que es un toque corto para que el paseante haga esto y se pasee, hasta un toquecito corto, un toquecito corto, un toquecito corto. No necesariamente tenemos que tener un carrete rápido. Si vamos a trabajar con un señuelo jig a profundidad, que lo vamos a trabajar vertical desde el kayak o desde una embarcación, no necesariamente necesitamos un carrete rápido, solamente es un carrete que nos permita recoger la línea y que tenga fuerza. Mientras más lento el carrete, más fuerza va a tener. Mientras más rápido el carrete, menos fuerza a la hora de que te le dé a la manivela va a tener. Pero bueno, son pequeños detalles que influyen también a la hora de pescar bien con señuelos. Otra de las características de la recogida, ya sea si es un carrete lento o rápido, que la vuelta que usted sea capaz de darle a la manivela, eso te va, dependiendo del tiempo que estés en tu jornada de pesca, te va a cansar o no. Si pescas con carrete rápido, vas a tener que dar menos vueltas para atraer tu señuelo que si pescas con un carrete lento. A mí principalmente me gusta utilizar carretes de más del giro de ratio de más de 5 para arriba en carretes de spinning hasta llegar a 8 o 9 en giro de ratio. Carretes ya muy rápidos. No los utilizo con todos los señuelos, pero sí, mis carretes por lo general están entre medio y medio rápido. Por eso mismo, porque son jornadas largas donde lanzo mucho y tengo que estar recogiendo y no quiero estar recogiendo demasiado, que el señuelo venga muy lento. Si yo quiero que el señuelo venga lento, solamente le doy un poco más lento a la manivela porque me gustan los carretes rápidos. Entonces ya ahí yo me acomodo. Es un poco más fácil para mí darle lento al carrete que darle rápido todo el tiempo. Así es un poco más cansón, así te cansas un poco más y un poco más difícil de trabajar. Dentro de esta gama de señuelos, señuelos con cabeza plomada, vamos a incorporar otro más que son las plumillas o los pollitos, que son este tipo de aquí. Ya estoy resumiendo y viendo a ver qué es lo que se me queda para que no se haga tan específico, que también ahí seguro me dicen, oye, se te quedaron las plumillas. Aquí están las plumillas también. Lo integro dentro de los señuelos con cabeza plomada, que ya sean vinilos o plumillas, y otros tipos de señuelos que lleven cabeza plomada en otras formas. Señuelos que son muy efectivos, señuelos muy buenos. Así que nada, señores, creo que le he dado un gran resumen, una gran clase, una gran teleclase, una gran videoconferencia de lo que es pescar con señuelos artificiales. Espero les haya gustado este formato. Espero a aquellos que me han preguntado que en este video yo haya podido resumir todo eso que ustedes necesitan y que lleguen a entender todas estas cosas que yo les he hablado. Yo no soy un profesional, yo no soy el que más sabe, pero he compartido con ustedes desde mi experiencia y desde mi conocimiento esta forma de pesca que para mí es maravillosa, que me tiene enamorado, que la descubrí con el tiempo, nadie me la enseñó, fui poco a poco descubriendo, a pesar de que ya llevaba muchos años pescando con señuelos, no sabía que estaba haciendo muchas cosas incorrectas a la hora de pescar con señuelos y no sabía que había muchas otras cosas más allá de la pesca con señuelos. Todos los días se aprende, todos los días sale algo nuevo, siempre hay algo, oye, mira este señuelo y cómo se trabaja y cuáles son los peces que lo pueden atacar. Y es algo que es muy rico y por eso me gusta tanto este tema y me gusta tanto esto que trato mucho en mi canal de pesca,
que es la pesca con señuelos artificiales. Muchas gracias a todos y hasta aquí con este video. Espero les haya gustado y espero les sea de su utilidad. Señores, suscríbanse, no cuesta nada. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si no te has suscrito y regálame tu like, es un apoyo para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en la próxima aventura. Ahí vamos, mucho pesca.